Bienvenidos, queridísimos televidentes, visitantes de la página. Tenemos esa opción de volver a mirar algunos de los programas a través de nuestra página web www.josebrown.com. Brown tal como suena, B-R-A-U-N. ¿Para dónde va la historia y cuál es el punto culminante de ella? La gente hoy día, en esta época, habla mucho del fin del mundo, más cuando hay hasta profecías, ¿no? Que les creen más a los mayas que a los profetas inspirados por Dios en la Biblia. Y bueno, se habla de ese fin de la historia. Pues todo apunta a el hecho culminante de la venida de Jesús, el regreso de Jesús, el retorno de Jesús, el Jesús victorioso, porque ya vino el Jesús bebé, el Jesús sacrificio, el Jesús crucificado. Pero toda la historia, amables televidentes, apunta al regreso. El texto bíblico, que es un texto maravilloso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a ese momento climático del retorno. Pero hay unas características o señales antes de su regreso. Una de las señales más importantes tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como un indicador en la historia de los acontecimientos que están por venir. Ha sido un pueblo perseguido, ustedes saben, odiado, pero desde el 48, 1948, 63 años, volvió al lugar donde se le asigna su territorio y sus fronteras están definidas en la misma Biblia. Entonces eso es una señal inequívoca que ya estamos entrando en una fase final de la historia, porque ese pueblo tenía que estar en ese territorio. Así que entonces yo hago un llamado en esta epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, a que no nos dejemos confundir, que si vienen visitantes de otras galaxias, que si hay una influencia de los astros, que los alienígenos, que si los mayas y sus profecías. Cuando la Biblia, una palabra revelada y autoritativa, no ha guardado silencio sobre ese tema. Y las señales están muy claras. Ya hablé de la señal de Israel, pero hay otras señales, ¿no? Y es el deterioro de la fe, el desprestigio de los valores, el desenfreno de la sociedad, el crecimiento de la maldad y el crecimiento de la ciencia y la tecnología. Ya se está viajando a la Luna, ya se mandaron sondas a Marte, ya se ha sondeado el espacio. Se han desentrañado grandes misterios como el genoma humano, se ha encontrado en un acelerador de partículas una fusión nuclear donde se puede interpretar qué será un agujero negro, que es como el fin de una estrella y posiblemente el fin de la galaxia. Yo creo que todo esto estaba muy bien diseñado de antemano, ¿no? La ciencia aumentará. Los hombres serán egoístas al extremo, amadores de sí mismos, y tendrían una gran indiferencia a las cosas de los valores espirituales y la trascendencia eterna. Vivirán por el aquí, por el ahora, por la gratificación inmediata, por el ya. Será una generación del ego, del egoísmo, del fisicoculturismo, de lo físico, del comer y del beber, porque lo que esperas es la muerte. Una generación de rebeldía entre
los hijos y los padres y los hijos, como lo estamos viendo. Un deterioro de la célula básica, de la entidad familiar. Se casarán, se darán en casamiento. Tendremos autorización para eliminar a los críos desde el vientre de la madre, que se suponía era el lugar más seguro. Bueno, todas estas señales que a veces las vamos tomando de una manera muy ligera, son señales que la sociedad está llegando a un punto, digamos, yo pienso, un poco extremo, donde Jesús tiene que irrumpir y regresar, como lo apunta la Biblia. Ven, Señor Jesús, termina el texto bíblico en el Apocalipsis. Y yo quiero que miremos estos versos de Segunda de Tesalónica, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se vayan a perturbar ni por el Espíritu, ni por las palabras, ni por carta de ninguna otra persona, con respecto a que el Señor está muy cerca. Jesús viene. Amable televidente y visitante, el programa de Signos Vitales, entre muchas cosas, tiene como objetivo el alertar a las gentes a vivir más pendiente de Jesús, no de la religión, de la palabra de Dios, no de las especulaciones de videntes o de profetas, no, de la palabra. Y qué mejor que estar atento a lo que está escribiendo Pablo hoy a los tesalonicenses. Mire lo que dice el verso 3: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes aparezca primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Primero se manifestará una apatía de la fe. Eso es la apostasía, un alejarse de la palabra y de la fe. Eso es la apostasía, un desprestigio de la Biblia y de los valores judeocristianos. Eso es la apostasía, y eso es lo que estamos viendo. Y luego se manifestará un gran líder. Aquí le dan un título: el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué hará ese hombre? ¿Qué hará ese gran líder? Ese gran líder, dice allí, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. A tal punto llega la soberbia de este personaje que se sienta y profana el mismísimo templo de Dios y se hace pasar por Dios. Ese superlíder está en el futuro, y yo creo que eso en un futuro inmediato. Entonces hay tres cosas que nos alerta esta porción de la Escritura paulina. 1, Jesús viene, no se dejen mover de allí. 2, habrá una época de apostasía y de renunciar a lo divino por aceptar la filosofía de los humanos, como decir teorías, evolución, Big Bang, negar creación y abrirle los oídos a todo cuanto vidente, pitonizo, pitoniza, adivino, mercachiclero, falso profeta o falso maestro aparezca, olvidando a Jesús y su palabra. Y en tercer lugar, la aparición de un super mega líder de tal soberbia, Hitler será comparado con él un niño de primera comunión. Ese super líder se hará pasar por Dios, y en el verso 5 viene una advertencia muy linda, con una pregunta. Pablo dice: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Yo podría, guardando las debidas proporciones, parafrasear a Pablo y decirles: ¿no se acuerdan que en Signos Vitales nos advertían de eso? ¿De qué? Que Jesús viene, que habrá un
una apostasía y una indiferencia de la palabra de Dios, y que se aparecerá en el firmamento un gran líder, un Obama parecido, un Hitler, una institución que respalde a un líder que llegará a tal punto de sentirse el mismo Dios. Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe qué lo detiene? La predicación de la palabra. Esa aparición de ese super archi mega macro líder está un poco retenida porque nosotros estamos hablando del gran y poderoso Jesús y su evangelio y la palabra eterna. Pero el día de mañana, que estos espacios y estas opciones se acaben, no tendrá freno para que aparezca ese archienemigo engañoso que seguiremos estudiándolo después.